Bienvenidos a Canal 7 Televalencia, bienvenidos a Vis a Vis. Ya saben que este es un programa en el que afortunadamente siempre contamos con presencia de personajes de interés y de actualidad. Y hoy contamos con la presencia de un viejo amigo, eso significa que somos un poco viejos los dos, y al que le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros, Pedro Agramunt. Gracias. Sí, llamándome mayor. Bueno, me llamo yo mayor también, ¿eh? No sí, solo tú. nos conocemos ya hace 30 años. Pedro Agramunt es senador por el Valencia. Partido Popular. ¿Desde hace cuántos años? Algunos, más de 20. Más de 20. Y además ostentas ahora la presidencia del Grupo Popular Europeo en el Consejo de Europa, ¿no? Exacto, en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa somos... Me gustaría 300... que nos explicaras qué es el Consejo de Europa, sí, para que nuestros televidentes... Bueno, el Consejo de Europa es la más antigua organización pan-europea que existe. Antes que el Parlamento Europeo. Mucho antes que el Parlamento Europeo, mucho antes incluso que la Unión Europea. Es decir, el Consejo de Europa se funda en el año 49, al acabar la guerra, y el Tratado de Roma es del año 57, por lo tanto son 8 años antes. Y es la primera asamblea que existió, la única hasta que surgió el Parlamento Europeo, y tiene la diferencia con la Unión Europea es que no tiene competencias económicas, no tiene presupuestos, en fin, como se puede mover decisión sobre los países miembros, y es una organización dividida entre Secretaría General y Asamblea Parlamentaria. Está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que pertenece al Consejo de Europa, los jueces los nombramos nosotros, y en definitiva, ahí se ocupa básicamente de democracia, derechos humanos, Estado de Derecho. Y por lo tanto vigila, ayuda a todos los países miembros y especialmente a las nuevas democracias. La diferencia con la Unión Europea es que la Unión Europea, los países miembros son 28 y nosotros somos todos los países de Europa, 47, es decir, todos menos 3, menos Bielorrusia, porque todavía se considera que no ha entrado en un proceso de democracia, Kosovo, porque no está asumido o admitido como país independiente por algunos países, entre ellos España, y el Vaticano por razones obvias. Entonces, aparte de eso, todos los demás. Está Rusia, está Turquía, está Ucrania, están los países del Cáucaso, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia, bueno, pues todos los países de Europa. Entonces, eso ha dado un debate bastante vivo. El Consejo de Europa está representado por parlamentarios de sus países respectivos. ¿Senadores o diputados? O diputados, cualquiera. No tiene ninguna. Eso en España se hace por regla d'Hondt, se divide entre senadores y diputados y bueno, pues y en función de los resultados de los miembros en cada grupo parlamentario, pues nos designan a nosotros. España tiene 12 representantes, los países grandes, Rusia o ahora Turquía también, Inglaterra o Francia, Alemania tienen 18, España, Polonia y Ucrania tenemos 12, somos los más grandes, y a partir de ahí pues ya hasta los más pequeños como San Marino, Mónaco, Andorra, Liechtenstein, están todos. ¿Es una asamblea consultiva? Bueno, es una asamblea que da origen con mucha frecuencia a tratados internacionales. Lo que pasa es que nuestras decisiones no son ejecutivas, pero las decisiones que se toman, las resoluciones que se adoptan, pueden dar origen, con frecuencia lo dan, a tratados internacionales que ya son naturalmente de quien los firma y los ratifica, pues tienen valor de ley. En este caso, cuando un país nuevo entra, ahora ya no, porque están prácticamente todos, que era lo que he dicho, pues se firma una serie de compromisos, entre los cuales está la firma de todos estos tratados internacionales. El más importante, quizás, el más conocido, es el Tratado Europeo de Derechos Humanos, que es algo que no es de la Unión Europea, que es del Consejo de Europa. Pero vamos, hay muchísimos, de lenguas, muchísimos tratados internacionales que han surgido aquí, y sobre todo la constante vigilancia sobre el respeto a la democracia, a los derechos humanos y al Estado de Derecho en todos los países miembros. ¿Cuánto tiempo llevas representando a España en el Consejo de Europa? Pues a mí me nombraron en el año 2000. O sea, lleva ya 15, en el 2000 entré como suplente, unos años después pues ya fui titular, y bueno, desde entonces pues ya llevo ahí, pues llevo 15 años. ¿Y cuántas reuniones tenéis más o menos mensuales? Bueno, el Consejo de Europa, la Asamblea se reúne 4 veces al año en plenario, que es una semana, sobre todo para los que presidimos un grupo, es terrible, es una semana desde el sábado hasta el viernes, con reuniones a las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. O sea, ¿Dónde son las reuniones? En Estrasburgo. Estrasburgo. O sea, ¿en el mismo Parlamento? El Parlamento de Estrasburgo, el Consejo de Europa, es donde se reunía antes el Parlamento Europeo, hasta que ha sido ellos el enorme, maravilloso edificio que se ha hecho el Parlamento Europeo nuevo, que está al lado
del nuestro, que es de los años 60, ¿no? Del año 49, que es cuando se construyó, que entonces era pues muy futurista y muy moderno, y hoy pues bueno, ya han pasado 60 años, ¿no? Entonces, bueno, pues el edificio ya no es tan moderno y tan futurista como lo era hace 60 años. Pero en todo caso nos reunimos 4 veces al año, en la semana completa, es el plenario, y luego las comisiones, depende a qué comisiones pertenezcas, se reúnen habitualmente en París, donde hay una especie de subsede, ahí hay un despacho, bueno, pues como un par de salas de reuniones, nos reunimos allí las comisiones, y de vez en cuando esas comisiones se reúnen también en los países miembros, habitualmente el país que preside cada 6 meses el Consejo de Ministros, que son los ministros exteriores, los embajadores en todo caso, pues este país que preside el Consejo se suelen realizar algunas reuniones también, entonces van cambiando, cada 6 meses hay reuniones por todos los países europeos. O sea, que el que más trabajo tiene, en este caso, pues será el presidente del Grupo Popular, que en este caso eres tú, o el presidente del Grupo Socialista, o el del Grupo Liberal, o el Conservador, Liberal o la Izquierda Unida. Son los 5 que hay. Ahora mismo el grupo mayoritario en la Asamblea es... Anoche a las 12 de la noche, que era cuando se cerraba un plazo importante para saber las distribuciones para el año que viene, y el siguiente éramos el grupo mayoritario con 202 parlamentarios. 202. Y el grupo socialista creo que tenía 193 o 194. Pero esto lo sabré oficialmente el día 1 de julio a las 12 de la noche. ¿Quién preside normalmente el Consejo de Europa? La Asamblea o el Parlamento será presidido los próximos 2 años por alguien elegido dentro del grupo mayoritario. Por tanto, si se consolida la cifra que he dicho, en los próximos 2 años, a partir de enero, lo presidirá un miembro del Partido Popular Europeo. ¿Y no sería extraño que el presidente del Partido Popular Europeo, que eres tú, sí, pudiera ser el presidente de...? Podría ser. Podría ser, ¿no? Podría ser. Lo que pasa es que esto está sometido a a varias cosas. Una elección interna que será a final de septiembre dentro del propio grupo. Nosotros somos la democracia, ya la respetamos totalmente. Entonces, los candidatos que haya, será una elección en urna con voto secreto, y el que gane esa elección interna se ratifica. Será en este caso, si en en enero, caso se ratifica en enero. Y si no, pues sería otro. Entonces, bueno, yo no sé si habrá más candidatos. Esa sería una variable. La segunda variable es que hay elecciones generales en España. Con lo cual, tú tendrías que volver a ser o diputado o senador. Efectivamente. Yo digo que son 5 etapas. La primera, pues es ahora, el día 1 de julio, cuando termina, que es ser el grupo mayoritario. La segunda es que en septiembre el grupo decida quién es el candidato a presidente de la Asamblea, y a continuación es que, bueno, pues si yo tendré que ir en las listas. El Partido Popular de España me tendrá que poner en las listas. A continuación, cuarta etapa, los ciudadanos tendrán que decidir que siguen confiando en mí, que quieren que siga siendo senador por Valencia, es una decisión de los ciudadanos. Y la quinta y final, la etapa ya es la Asamblea Parlamentaria, que toma la decisión en enero. Pero claro que normalmente eso, como es un acuerdo que hay entre los grupos políticos, lo normal, no fue así la última vez, pero lo normal es que sea por aclamación. Con lo cual el candidato propuesto por el grupo mayoritario pues será aceptado. Y dices que los 2 primeros años es elegido por el grupo mayoritario, que en este caso es el siguiente por el segundo grupo. Y el siguiente, el segundo grupo, con lo cual sería un socialista. Grupo socialista. Vale. No quiero dejar pasar la oportunidad de tenerte aquí, porque eres senador desde hace mucho tiempo. Acabamos de tener unas elecciones, de vivir unas elecciones, y próximamente tenemos anunciadas 2. Una en septiembre, las catalanas, que son muy importantes por lo que se juega en ellas y por lo que plantea el presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, que lo plantea como un plebiscito, y después las elecciones generales. Primero, una valoración sobre las últimas elecciones. Llevaba gobernando el Partido Popular, al que tú perteneces, 20 años en esta comunidad autónoma. Efectivamente. Bueno, antes estuvo también el grupo del Partido Socialista, también otros tantos casi. Y efectivamente, en las últimas elecciones autonómicas y municipales, en toda España, pero en la Comunidad Valenciana también, el Partido Popular ha ganado las elecciones. Yo eso tengo que decirlo, porque es la verdad. Y no es ningún triunfalismo, porque las hemos ganado, pero ha sido un desastre. O sea, es decir, son las dos cosas. Esta vez sí que se puede aplicar aquello de la victoria amarga, ¿no? Pero la realidad es que al final en la Comunidad Valenciana y en muchos municipios, empezando por el de Valencia Ciudad, están gobernando una coalición de los que perdieron las elecciones. Una unión de todos contra el Partido Popular prácticamente. Bueno, eso está sucediendo
en la comunidad, está sucediendo en la ciudad de Valencia o en la ciudad de Castellón. Y en la ciudad de Alicante, bueno, y en la Diputación de Valencia deben ser así, y bueno, y en el resto de España, pues en muchos sitios. Es decir, el PP ganó, pero no con mayoría suficiente para poder gobernar solo. Y bueno, estaba el caso de otro partido, Ciudadanos, que en unos casos ha apoyado al PP, en otros al Partido Socialista, bueno, que anda un poco ahí. Bueno, Pedro, pero esas son las leyes, esa es la legislación. Parece bien, no tengo nada que decir ahí. La legislación electoral. Sí, que es como es. Es como es y ahora estábamos comentando, y así han decidido los ciudadanos. Estábamos comentando que en Grecia, por ejemplo, la ley electoral regala 50 escaños al partido mayoritario para que tenga una mayoría más sólida y más contundente y haya más estabilidad. En este caso sirvió para que Syriza se hiciera con la mayoría del Parlamento griego, bueno, y con las consecuencias también que todos conocemos en estos días. Syriza, que es un poco la marca Podemos, Syriza de Grecia, que ha llevado al país a donde la lleva hoy. También sabremos esta noche qué pasa. Si finalmente, bueno, pues se salen del euro, no se salen, hay referéndum, se vota sí, se vota no, bueno, pues todo ese lío. Y entonces nosotros, en definitiva, no lo rehuyo, ganamos, pero perdimos. Pero ¿cómo ves el futuro del Partido Popular? Porque ha presentado su dimisión el actual presidente del Partido Popular Valenciano, el señor Fabra, y los próximos meses o después de las elecciones parece ser que habrá tendréis un nuevo congreso en el que se decidirá un nuevo presidente que se supone que será el que liderará. Con lo cual está el Partido Popular en Valencia en una situación un tanto... Sí, en una situación transitoria. Es cierto, es decir, Alberto Fabra, que por cierto, he de decir que es un hombre que no se le ha reconocido, esto suele pasar en política, no se le ha reconocido porque en realidad él no es responsable de todos los desastres que han aparecido y sin embargo ha pagado él los platos rotos, ¿no? Es decir, bueno, él se ha esforzado enormemente en resolver grandes problemas. Yo creo que ha resuelto muchos problemas y emprendió un camino correcto, pero bueno, al final ha perdido las elecciones y por tanto no ha podido gobernar y él ya ha dicho que no va a seguir y que eso yo no sé, pero lo que dicen por los rumores, aunque se pueda venir al Senado, con lo cual estaré encantado, pero efectivamente él ha dicho que no se presenta a la reelección como presidente del partido en el Congreso que con seguridad habrá, supongo en el primer trimestre, los primeros meses del año que viene, habrá primero el Congreso Nacional y luego los congresos regionales. Y entonces ahí veremos. Yo creo que el partido tiene este sistema, que es un sistema de congresos, como todos los partidos lo tenían antes. Ahora están las modas de las primarias, que a mí no me parecen ni bien ni mal. Si el Congreso del partido decide que haya primarias, me parecerá estupendo. Es decir, pero vamos, el partido es soberano para en sus congresos tomar las decisiones que estime oportunas. Pedro, ¿no ves tú que a Rajoy le puede pasar una cosa parecida a la que ha pasado a Alberto Fabra? Tú acabas de decir que Alberto Fabra ha hecho una labor importante cortando la corrupción, intentando atajar los problemas, sobre todo de ámbito económico, cosas que había heredado y que él no había creado, pero que le ha tocado. ¿A Rajoy puede que le pase lo mismo? Heredó una situación complicada del anterior gobierno, ha tenido que tomar decisiones muy duras. Hombre, es distinto. Y probablemente la gente no lo sepa entender. Sí, eso es verdad, pero es distinto porque Rajoy no sucede a un gobierno de su propio partido. Rajoy gana las elecciones cuando estaba gobernando el Partido Socialista, llevaba 8 años, que es quien hundió esos 8 años de Zapatero, que son los que hundieron a España absolutamente en la miseria, ¿no? Entonces, lo que pasa es que entonces, claro, Rajoy ha tenido que aplicarse durante estos 3 años y pico, aplicarse a resolver ese enorme problema que tenía España. Y lo ha enderezado y lo ha resuelto. Y a lo mejor, pues, de otras cuestiones que son también muy importantes, él no las ha tenido tan presentes, son tan en primera línea, porque él tenía el gran problema que resolver, que lo ha resuelto. En ese punto sí, pero bueno, yo creo que, en todo caso, yo creo que el Partido Popular, yo tengo confianza seriamente, de que el Partido Popular puede ganar las próximas elecciones y podrá gobernar. Yo espero que sí, porque además, si no, lo que se nos viene encima sería, pues eso, el PSOE, que va con sus acuerdos con Podemos, yo creo que va a pagar un precio alto, y Podemos puede ser primera, segunda, o sea, ser un partido, quedar por delante del Partido Socialista en muchos sitios, e incluso en España, y desde luego en la Comunidad Valenciana. Tengo claro que si Podemos y Compromís van juntos, van a desbordar al Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. Entonces, ¿eso qué va a suponer? Un gobierno de Podemos-PSOE, tipo Syriza de Grecia,
Bueno, pues ya sabemos lo que está pasando. Es decir, el corralito, la gente no puede disponer del dinero, desastre económico y financiero en 4 días, porque hay que recordar que Syriza lleva gobernando meses en Grecia. Pero el tema es el siguiente. ¿Tú crees que ha habido un voto de castigo en las últimas elecciones al Partido Popular? ¿La aparición de nuevos jugadores, nuevos partidos, como son Podemos o como es Ciudadanos, ha trastocado, en algún caso, el panorama electoral? En algunos casos, por ejemplo, Ciudadanos ha servido para que gobierne el Partido Socialista en Andalucía, pero también ha servido para que gobierne el Partido Popular en Madrid, en Murcia y en La Rioja o en Castilla y León. Sin embargo, Podemos sí que ha apoyado en otros gobiernos al Partido Socialista, a pesar de que antes de las elecciones decían que nunca gobernarían o que nunca con la casta. Sí, eso es lo que decía unos y otros. Por el PSOE también, Pedro Sánchez también decía que jamás gobernaría con los populistas, y vamos, se ha entendido con todos, con los independentistas, con los populistas, con los que han defendido incluso Bildu, que es un partido heredero de Batasuna, muy cercano al terrorismo. Todo esto, el Partido Socialista no tiene ningún problema en acordar, en llegar a pactos con cualquiera, también con Ciudadanos, centro-derecha o lo que sea, en fin. O sea que con cualquiera, con tal de llegar al poder y de quitar al Partido Popular. Y eso es lo que digo yo, que creo que lo van a pagar. Pero bueno, eso es este es el Partido Socialista que tenemos. Es una lástima, me hubiera gustado que hubieran tenido un poco más de visión de Estado, pero bueno. Pero si haces la traslación de las últimas elecciones municipales a las elecciones generales, queda un Parlamento quedaría unas Cortes de difícil gobernabilidad, ¿no? Complicadísimo. Con un Partido Popular ganador, pero solamente en las últimas elecciones municipales, que yo entiendo que no van a ser así, pero con 1 millón de diferencia de votos, o con muchísima menos diferencia de votos que el Partido Socialista, con lo cual habría una diferencia pequeña de muy pocos diputados y incluso difícil para que gobernara. La única manera que podría gobernar sería el PSOE con Podemos, con Izquierda Unida, con el PNV, con CiU, con Esquerra Republicana, con lo que quieras. Pues eso es lo que digo yo, eso es lo que te estamos comentando. De todos modos, yo creo que quedan unos meses. Yo creo que Mariano Rajoy ha reaccionado y va a estar muy presente explicando las cosas todos los días, porque hay que explicarlas y bien todos los días, lo que significan las medidas, lo que significan las decisiones. Hay que estar más cerca de muchas cosas. Yo creo que hemos pagado también, en fin, me preguntabas si se ha pagado el precio, pues evidentemente sí. Es decir, ha habido actitudes de dirigentes nuestros absolutamente reprobables y pues eso se paga, claro que se paga, naturalmente que se paga. Pero yo espero que el ciudadano se dé cuenta de que al final los que estamos aquí no estamos en esas cosas. Lo que pasa es que ha habido muchos, es verdad, no han sido pocos, los que han sido pillados en historias de corrupción, no siempre, porque algunas de las cosas pueden ser cuestiones meramente administrativas y llevadas a cabo por denuncias de parte, en fin, hay muchos casos en que han sido sobreseídos, pero hay otros que es evidente y clamoroso que han robado, y por lo tanto que han robado dinero público, y eso es inadmisible. Lo que pasa es que parece ser que todo ese tipo de cuestiones todavía van a salir de aquí a las elecciones generales, con lo cual no lo sé, yo espero que no. Que tanto a los dos partidos... No lo sé. Si hay alguien escondido, pues no lo sé. Entonces no lo sé si todavía... Sí, pero me refiero que hay algunas cosas que se han empezado, como la ley es lenta, los procesos judiciales son lentos. Pues claro, hay algunas cosas, por ejemplo, ahora ha salido el caso Olivas, cuando ya llevaba tiempo en el juzgado, pero acaba de salir ahora. Yo me imagino que se había paralizado un par de meses por las elecciones, precisamente. No tengo ni idea, no lo sé. Pero sí, que vamos a seguir teniendo noticias de ese tipo, por supuesto, pues lo mismo que en Andalucía con los dichosos seres, ¿no? La diferencia es que ahí hay miles de millones públicos, ¿no? Y aquí hay casos que sí y casos que no, de todo. Absolutamente inaceptable, inmoral, horroroso. Lo hagan unos u otros, porque aquí lo hacen todo el mundo, y eso está muy mal, muy mal. Y pues es lógico que al final pues los ciudadanos nos digan, oye, ya está bien, pues eso es normal, pero nosotros seguiremos defendiendo nuestro derecho a pensar que los que estamos y seguimos, pues no tenemos ninguna responsabilidad en estas cosas, y por tanto, pues lo único quizás es no habernos dado cuenta antes. Algunas de las cuestiones que se le plantean a Rajoy es que se han hecho bastantes reformas, pero
hay mucha gente que dice que se ha quedado corto en algunas de las reformas que se tendrían que hacer y que se planteaban. Y hay varias que que te comento. Alguna parte relativas a la reforma constitucional, algunas relativas a las reformas de las leyes electorales, algunas relativas a qué papel juega el Senado en una futura Constitución, y algunas como, por ejemplo, qué sentido tienen las diputaciones en una estructura como la actual de un gobierno autonómico. Es verdad. De gobiernos autonómicos. Es verdad. Al final, es lo que te decía yo al principio, ¿no? Que el gobierno de España ha estado muy centrado en sacar a España del agujero en que nos había metido el anterior gobierno del señor Zapatero, y estas cuestiones las ha dejado para más adelante. Y bueno, se ha precipitado el tiempo, ha resuelto lo que era el objetivo principal, pero efectivamente se ha quedado, bueno, no ha dado tiempo a entrar en las cuestiones. Yo creo que, por ejemplo, que lo has citado, una reforma de la ley electoral hubiera sido magnífica, con todos los matices y todos los tal, pero hubiera sido, y además se anunció, se presentó, pero al final, bueno, la oposición, sobre todo el Partido Socialista, no quiso saber nada de esa cuestión. Yo creo que se equivocaban, pero bueno, en definitiva no se hizo, se paralizó, y es una lástima, porque si hubiera ido adelante las cosas hubieran sido distintas. Yo creo que hay que buscar fórmulas para que el partido más votado, siempre que haya una diferencia, en fin, con todos los matices que uno quiera, pero bueno, pues que no se produzcan, no propicien estas barbaridades de que haya 6 partidos que hayan coaligado para quitar al PP, cuando el PP tiene a lo mejor doble por un concejal. Por un concejal, y tiene doble que el siguiente, o 3 veces más que el siguiente. Luego hay 6, Torrevieja, 6 partidos se han juntado para echar al partido. Bueno, me parece absolutamente, con unos cuantos votos. Yo creo que todas estas cosas hay que resolverlas, y creo que era la intención, pero no ha habido tiempo. Los temas constitucionales que estás citando, los temas de mayor territorialización del Senado, etcétera, etcétera. Bueno, ya estuve en su día también en la ponencia para reformar el Senado. Llegamos incluso a plantear algunos incluso textos ya preparados, pero bueno, en ese momento apareció un personaje que era de Unión Democrática, de CiU, pero de Unión, que era el vicepresidente del Senado, y luego sería presidente del Parlamento de Cataluña, que no hubo manera. Él quería lo del derecho diferencial y una serie de privilegios para... ¿El señor Cola-Lentor? No, es posterior, no se llama... Bueno, ahora no me acuerdo del nombre. Pero bueno, fue presidente del Parlamento y antes que eso vicepresidente del Senado, de Unión Democrática, no de Convergencia. Pero bueno, se empeñó en los hechos diferenciales, y aquello se paralizaron las cosas. Y bueno, lo que pasa es que aquí todo consiste, al final es muy complicado darle, porque si a uno le das más, se lo estás quitando a otro. Entonces, claro, la solidaridad y la igualdad ha de primar sobre el tener, bueno, pues ventajas que ya existen en España. Hay 2 comunidades que tienen unas ventajas fiscales inmensas en relación con el resto de los españoles. Bueno, aunque sea muy antiguo eso, que no tanto como histórico, pero muy antiguo. Bueno, bien, bueno. La mayoría de los ciudadanos no saben qué papel juega el Senado en la actual... No, bueno, eso también es una cuestión. Eso se debe a que, efectivamente, cada vez que se inicia una legislatura, lo primero que dicen todos los partidos es: y vamos a reformar el Senado. Esa es el mantra de todos los partidos en este momento. Bueno, el Senado es una segunda cámara, una cámara de segunda lectura, que además tendría que tener competencias en los temas territoriales que no las tiene, específicas que no las tiene, porque no se desarrolló la Constitución, en ese punto está sin desarrollar. Pero por la otra parte hace un papel de segunda cámara, exactamente igual a lo que hay en Francia, lo que hay en Alemania, lo que hay en Italia, lo que hay en Austria, lo que hay en Suiza, lo que hay en el Reino Unido, o sea, lo que hay prácticamente en todos los países grandes. Sí, pero en estos sitios tendrán competencias o... La segunda lectura es para reposar las cosas, volver a hacerse un debate sobre la misma ley, volver a votarla. Las mayorías a veces pueden cambiar, con lo cual, bueno, pues todo esto ayuda a los consensos, a buscar, a perfeccionar las leyes y las decisiones. Y este sistema es el que está imperante, bueno, en toda Europa y en América, y en Asia y en todas partes, todo el mundo. El sistema bicameral es normal, sobre todo en países grandes. Evidentemente no hay un sistema bicameral, no hay 2 cámaras en Malta o en Andorra, pero sí que las hay en Holanda o en Bélgica, por ejemplo, que son mucho más pequeños que España. No lo hay en Luxemburgo, evidentemente, son 300.000 habitantes. Entonces, prácticamente todos los países europeos grandes, con la excepción de los países nórdicos, porque no son grandes de extensión, pero no de habitantes,
prácticamente todos tienen 2 cámaras. Entonces y hay que pensar en ese nivel de cámara de segunda lectura. Entonces somos los segundos invitados, ¿no? Es decir, claro, no salimos en la tele, sale mucho más en la tele. Y es más, a veces salimos, porque hacemos control de gobierno, igual que lo hace el Congreso de los Diputados. Vienen los ministros, viene Rajoy, contestan preguntas, exactamente igual que en el Congreso, y con mucha frecuencia sale la foto de la pregunta respondida o de lo que hubiera habido, del debate que haya habido en el Senado, pero todo el mundo piensa que es el Congreso, todo el mundo piensa que es la primera Cámara. Es decir, a nosotros no se nos visualiza. Y bueno, yo eso ya lo tengo asumido hace mucho tiempo y bueno, tampoco pasa nada, ¿eh? Se trabaja mucho más tranquilo. Pedro, tú llevas mucho tiempo ya prácticamente pasas 3 días o 4 días a la semana en Madrid. No tanto en Madrid como por ahí. Como por ahí. Por Europa. ¿Qué visión se tiene en España sobre Valencia? Porque hay muchas veces que hay como salen tantos casos de corrupción o se han focalizado tanto en Valencia, pues parece que los propios valencianos pensamos que por ahí se habla demasiado. Eso es injusto y es verdad. ¿Es verdad? Es verdad y es injusto. Sí. Es decir, es verdad que hay una percepción, porque, bueno, en Madrid hay que pensar que están todos los medios de comunicación importantes, grandes, están centrados en Madrid, están residenciados en Madrid, y, bueno, pues entonces encontraron el chivo expiatorio en Valencia, ¿no? O sea, al principio todo el problema de Bankia era de la Caja de Ahorros de Bancaja, y al final resulta que el problema era más Caja Madrid que Bancaja, ¿no? Bueno, pues esto ha pasado en muchos temas. Bueno, pues hay un tema famoso de corrupción que parece que nosotros éramos los más malos del mundo y resulta que aquí había prácticamente nada y sin embargo donde sí que hay y mucho es en otros sitios, ¿no? De España. Bueno, pues esto se ha producido y esto nos ha ido mal. A Valencia nos ha ido mal. Yo creo que estuvimos un poco arrogantes en la última etapa, parece que todo nos iba demasiado bien y eso tampoco. En fin, hay que ser más modestos seguramente y hay que ser más prudentes. Yo creo que ahí nos pasamos de frenada y entonces la gente vino por nosotros. Pero bueno, eso es injusto porque no es cierto que seamos peores que en el resto de ¿Y en el resto de Europa cómo se ve a España ahora? Ya suponía que era la segunda pregunta. Ahí hay 3 fases. Hace un tiempo, cuando estaba Zapatero... Lo veían como un desastre. Era una enorme preocupación porque evidentemente, bueno, Zapatero hacía una política muy sencilla, que es la que hace Podemos o Chirisa cuando gobiernan, es que sí a todo. ¿Usted qué quiere? Pues déselo. ¿Usted qué quiere? Pues te lo doy. Claro, y luego ¿quién paga? Ya veremos quién paga. Pues eso es un poco el razonamiento. Entonces, había mucha preocupación. En los últimos tiempos, con Mariano Rajoy al frente del gobierno, ha habido un cambio enorme, brutal, de percepción. Es decir, ahora todo el mundo nos pone como ejemplo, y es verdad. Yo vivo diariamente con cantidad de parlamentarios de 40 y tantos países europeos. Y hablo con ellos por teléfono, nos mandamos mensajes o correos electrónicos todos los días. Y todo el mundo ha pasado a opinar lo contrario, a opinar, oye, qué bien está haciendo España, qué maravilla, nos ponen de ejemplo, hasta los grandes líderes europeos nos ponen de ejemplo a España. Y ahora hemos entrado en la tercera fase, y es una preocupación por la llegada de gobiernos populistas en las elecciones municipales y autonómicas, y claro, inmediatamente ellos lo reflejan en Grecia, ¿no? Entonces eso crea esa preocupación, que de momento no ha pasado a más, porque el gobierno de España sigue siendo el que es, y es sólido y no hay cuestión, pero hay una cierta preocupación por lo que pueda pasar. Estamos acabando nuestro tiempo, ya siempre despedimos a nuestro invitado con una canción que nos ha pedido él. Nos ha pedido Gracias a la vida, de Chabela Vargas. Me encanta. Que sonará de fondo. ¿Por qué Gracias a la vida? Porque hay que dar gracias a la vida. Yo creo que la vida es maravillosa. Yo sé que muchas veces es muy complicada, es muy dura, con muchísima frecuencia. Todos hemos pasado etapas malísimas en nuestra vida y hay que superarlo y hay que tirar para adelante, porque mientras hay vida hay alegría y hay esperanza, y por lo tanto yo creo que hay que dar gracias a la vida todos los días. Pues muchas gracias en este caso a ti, a Chabela Vargas y a todos nuestros televidentes por acompañarnos aquí en Canal 7 Televalencia y desearles que nos veamos pronto. Hasta luego. Y en las multitudes la mujer que yo amo, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho